Existen otras configuraciones, otras arquitecturas de redes que son también relevantes tener en cuenta. Por ejemplo, existe la red neuronal recurrente bidireccional, ¿sí? Que es básicamente una combinación de dos, digamos, de redes recurrentes con una capa que lee la secuencia de izquierda a derecha y otra capa que lee la secuencia de derecha a izquierda. ¿Listo? Es el mismo concepto de red neuronal recurrente, pero, insisto, lo que estamos haciendo es, como la red neuronal recurrente conserva cierta información sobre la secuencia, entonces en este caso hay una secuencia que la lee de derecha de izquierda a derecha y conserva y está buscando ciertas relaciones de dependencia en esta organización de izquierda a derecha y esta otra hace lo mismo pero de derecha a izquierda, ¿cierto? Cuando estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, de predecir un valor de una serie de tiempo, eso no tiene mucho sentido, pero cuando procesamos, por ejemplo, texto, ahí sí. Recuerden, por ejemplo, uno de los problemas que discutíamos en la sesión pasada era el problema de traducción. Cuando yo hago una traducción, yo tengo una secuencia de palabras en el lenguaje original, en el lenguaje inicial, y quiero que el sistema me dé una secuencia de palabras en el lenguaje objetivo, ¿cierto? En el lenguaje en el que quiero hacer la traducción. Pero nosotros sabemos que el orden, por ejemplo, dependiendo de los lenguajes, pues ahí ni siquiera. O sea, podríamos discutir los lenguajes que se escriben en otro orden, ¿cierto? Que no se leen de izquierda a derecha, sino que se leen de derecha a izquierda. Ese también podría ser un ejemplo. Pero incluso en lenguajes que se leen de izquierda a derecha, nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso del inglés, que los adjetivos van antes del sustantivo, por ejemplo, a diferencia del español. Entonces, leer las secuencias en los dos sentidos puede proveer más información al sistema. Entonces, en ese tipo de aplicaciones tiene mucho sentido trabajar o incorporar redes que son de tipo bidireccional. Pongan atención aquí, por ejemplo, las dos capas recurrentes no se interconectan entre ellas. No hay ninguna flecha que conecte las dos capas. Como ustedes pueden observar aquí, lo que tenemos aquí es los valores de la secuencia de entrada en los diferentes momentos del tiempo, entran a la capa recurrente de abajo y también entran a la capa recurrente de arriba, ¿cierto? Y luego las salidas de las capas recurrentes, tanto de esta como de esta, se combinan, pero ya en la capa de salida. O sea, entre ellas, entre estas dos capas recurrentes, no existe ninguna conexión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y otra cosa que va a pasar es que si, por ejemplo, tenemos una capa recurrente de 10 neuronas, por ejemplo, 10 neuronas en la capa oculta, entonces tendremos, estas serán 10 neuronas en la capa oculta, estas también serán 10 neuronas en la capa oculta, por lo tanto, esta tendrá 20 entradas, 10 que provienen de aquí y 10 que provienen de aquí. Bueno, tendrá 21, ¿cierto? Más el término independiente. Entonces, las neuronas de la capa de salida tendrán en este caso 21. Se duplica el número de entradas que provienen de la capa anterior porque realmente en la capa anterior no hay una sola capa, sino que hay dos. ¿Listo? Entonces, este es un tipo de red que es importante tenerlo en cuenta. En los frameworks actuales, implementarlo es muy fácil. Es muy fácil. En TensorFlow hay un wrapper que se llama bidireccional. Entonces yo cargo un tipo de capa que se llama bidireccional y por dentro le pongo la red neuronal recurrente. Y en PyTorch, cuando defino la capa recurrente, hay una opción aquí en la que yo le puedo decir que es bidireccional. Entonces él directamente duplica la capa y crea dos capas en lugar de una. Entonces, bueno, es muy fácil en los frameworks actuales construir redes neuronales de tipo bidireccional.